Protección de datos personales, por Laura Ivette Flores de la Luz, Cristian García Reyes y Itzel Abigail Martínez Cruz. ¿Qué son los datos personales? Los datos personales son toda aquella información que se relaciona con nuestra persona y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen y nos precisan nuestra edad, domicilio, número telefónico, correo electrónico personal, trayectoria académica, laboral o profesional, patrimonio, número de seguridad social, CURP, entre otros. Información que hace identificable a una persona, le dan identidad, nos describen, precisan su origen y edad. La información que le pertenece a una persona y permite identificarlos, aportando de este una existencia real. También describen aspectos más sensibles o delicados, como es el caso de nuestra forma de pensar, estado de salud, origen étnico y racial, características físicas, ADN, huella digital, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, preferencias sexuales, entre otros. ¿Qué es la protección de datos personales? Es una disciplina jurídica de reciente creación que tiene el objetivo contundente de proteger la intimidad y derechos fundamentales de las personas físicas frente al riesgo que para ellos supone la recopilación y el uso indiscriminado de sus datos personales. Protección de datos personales. En Asia, la preocupación está centrada en garantizar la protección de las personas ante los altísimos niveles de comercio electrónico. Aquella región del mundo tiene los índices más altos del comercio electrónico y de transacciones económicas por este medio. Hablamos de que el comercio y el intercambio de bienes ha experimentado una transacción vertiginosa de los átomos de los bytes. La preocupación en Asia es garantizar que no se transgreda el derecho de las personas a la protección de sus datos en las transacciones de los grandes volúmenes de información que definen las transacciones comerciales. En América Latina, particularmente en países como Chile, Uruguay y Argentina, el derecho a la protección de datos personales se encuentra muy desarrollado. Este desarrollo se puede interpretar a la luz de los regímenes dictatoriales, donde a las personas en aquellas latitudes no les gusta estar en ninguna base de datos. Tanto en América como de Asia o África, en Guatemala, por ejemplo, la videovigilancia se ha convertido en un mecanismo de protección ciudadana cuyo uso intensivo afecta la esfera privativa de las personas. En México, la cultura de la protección de los datos personales aún es incipiente y prácticamente regalamos nuestros datos personales y nos exponemos a la intromisión de nuestra esfera más íntima o en casos extremos a la suplantación de personalidad. Los avances de estos países han influido en la protección de los datos sensibles, protección como base fundamental de las personas, protección en la era digital. ¿Cómo se protegen los datos personales? Existen diferentes métodos en el mundo para la protección de datos personales, como asociaciones encargadas de la protección individual de datos personales, derecho al olvido, leyes generales de protección de datos personales, derechos fundamentales y la creación de programas electrónicos que resguardan información valiéndose en seguir las leyes de privacidad. Encargados de la protección de datos personales. Departamento de Derecho Internacional. Organización de los Estados Americanos. Congreso de la Unión. Parlamento Europeo. Instituto Nacional de Transparencia al Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Derecho al olvido. El derecho que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir esa información personal que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, o que podría considerarse como información obsoleta, pues carece de sentido que se tenga acceso a ella después de mucho tiempo y ya no sirva a los fines para los que fue recabada y publicada.
Protección de datos personales. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Protección de datos y la vida privada en el Parlamento Europeo. Departamento de Derecho Internacional apoyando leyes de datos personales de Antigua, Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Guayana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Santa Lucía, Surinam, Uruguay Sudáfrica, España. y Reino Unido. Programas para la protección de datos personales, antivirus y programación de navegadores para la seguridad de ordenadores que garantizan la protección de la información personal, teniendo buen manejo de información y privacidad para hacer respetar el derecho de las personas físicas en el tratamiento de sus datos personales.